Una ideología, que es la ideología nacionalista, que tiene como base es bueno, aquí todos vamos a una, no hay distinciones de clase social y es como interclasista, y entonces aquí todos por la independencia y luego ya veremos qué pasa. Pero todo va sobre la dirección, digamos, del partido de la burguesía catalana. Entonces, esta es, digamos, el otro aspecto que obliga también, o sea, una de las razones por las que también hemos querido sacar el libro, para ilustrar un poco en esta situación tan compleja. En el caso de Cataluña, o sea, incluso la izquierda nacionalista, o sea, la izquierda independentista, luego explicaré un poquito más esto, porque los últimos sucesos, con el acuerdo de gobierno y tal, al final lo que ha puesto por encima es la unión patriótica a una visión de clase, digamos. Y en realidad cuando pones la unión patriótica por delante y das el protagonismo a la burguesía catalana, lo que te estás cargando en realidad no es solo la cuestión social, sino la propia lucha por la libertad nacional, porque esta gente tiene unos límites claros, no van a ir más allá de una desobediencia abierta o de un movimiento popular que levante por los aires unas instituciones que son la traba para esto. Bueno, entonces, bueno, por eso, digamos, estaba el libro, Ángel Luis un poco lo ha explicado, el libro tiene estos dos componentes principales, ¿no? Hay una cosa que consideramos imprescindible, que era hacer una recopilación, una explicación un poco contextualizando todo lo que se incorporaba de lo que es el patrimonio de los clásicos, digamos, ¿no? Lo que hablaba Ángel Luis desde Marx, el anarquismo, la Segunda Internacional, y Lenin, que es, digamos, un poco el maestro principal, el que sintetizó todo esto. Pero luego hemos querido también, creo que es una parte importante del libro, digamos, un intento de fundamentar históricamente por qué surge el problema nacional en España. Porque España es un país que accede tarde al capitalismo, cuando justo el capitalismo inicia esta fase imperialista, ¿no? Con la expansión colonial a finales del siglo XIX, es cuando España pierde las últimas colonias, y entonces, bueno, es en este contexto en el que no hay una revolución burguesa digna de tal nombre, o sea, más allá de lo que pudo suceder en las guerras carlistas, aquí no ha habido una revolución burguesa democrática, y ese retardo económico, ese llegar tarde al capitalismo y a la época más moderna del capitalismo, y esta falta de revolución es la que, digamos, un poco analizamos todo esto para intentar entender por qué surge esto aquí y no en Francia. Porque no es que sea la clase dominante de aquí especialmente mala, que lo es, sino que tenemos que ver por qué es tan mala, en este sentido, digamos, ¿no? O sea, porque tenemos una historia tan tortuosa en este aspecto. Bueno, entonces, luego también, por ejemplo, tocamos sobre todo también la respuesta marxista en los años 30. De hecho, tuvimos aquí los años 30, luego tuvimos el franquismo, después vino digamos, la fase de esa noche negra larga, después vino la transición, en la que hubo un apaño que duró su tiempo, pero que ya, digamos, esto se fue perdiendo, o sea, se fue descomponiendo, y con la crisis económica estalla el invento de la transición. Y uno de sus puntos fundamentales digamos, donde rompe es justamente el tema nacional. Entonces, es muy importante ver, digamos, cómo lo que sucedió en los 30 y cuál fue la respuesta marxista
marxista revolucionaria en los años 30 a este problema. Porque no solo hay que ver ya, digamos, la historia de nuestros antecesores y en particular lo que representó Lenin en este sentido, toda la experiencia de la Rusia en la época de Lenin, etcétera, sino cuál fue la respuesta en lo que más cercana a lo nuestro, ¿no? Entonces hemos recogido ahí experiencias importantes para poder sacar, ¿no? Para poder sacar no ya unas recetas, sino un poco la metodología que entendemos desde el punto de vista marxista revolucionario se ha de tomar para abordar esto. Bueno, y ya lo que también tenemos de la actualidad es una parte importante del libro, la parte final es la que aborda, digamos, artículos de actualidad. Algunos referidos al País Vasco, algunos al tema de Irlanda, pero sobre todo la parte más extensa es la que se dedica a Cataluña por la importancia objetiva y subjetiva que tiene. Entonces, en esto hay una parte también importante, bueno, sobre todo para la gente que estéis ya más interesados en profundizar, que es, digamos, la delimitación que hacemos con las fuerzas de la izquierda independentista. Yo creo que es importante eso, porque hay un debate, digamos, fraternal, pero un debate potente que hemos querido traducirlo también aquí, para ver lo que, según nuestro punto de vista, cuáles son las diferencias entre una visión nacionalista radical y una visión marxista. Entonces, esto creo que también es una parte, una contribución importante del libro, porque además hay todo un tipo de, digamos, de elementos de polémica que sirven para otras corrientes, digamos, de lo que podemos llamar el nacionalismo radical. Bueno, por último, quería acabar con, bueno, que esto lo señalaba Ángel Luis, y es cómo, digamos, la peculiaridad del marxismo, y en este sentido de la política de Lenin, de cómo defiendes una misma política desde ángulos totalmente diferentes, ¿no? Se complementan, pero son muy diferentes. Nosotros, en el caso del Estado español, o sea, de España, nuestra insistencia es en un punto, y es el derecho a la separación, si la nación que lo reclama lo pide. Este es digamos, es el elemento democrático esencial. O sea, nosotros decimos, si Cataluña quiere decidir y si Cataluña quiere separarse, tiene todo el derecho democrático. Nadie puede retener ese derecho democrático, ni oprimirlo ni reprimirlo. Este es lo primero. Y desde este punto de vista me remito a lo que os decía antes de que tiene que ser un derecho unilateral. Tú puedes defenderlo aquí, que se haga, que desde Madrid, que se haga de la mejor manera, si se puede legalmente, no sé qué, pero si ves que da lo que da, y efectivamente da lo que da, tú no te puedes quedar ahí. Es el derecho unilateral a decidir y a separarse. Esta es nuestra insistencia desde aquí, y defender a Cataluña como país frente a cualquier elemento de represión, amenazas, etc. Entendemos que esto es un poco así. Fijaros lo que decía en uno de los textos clásicos de Lenin de la cuestión nacional, que hemos puesto aquí un par de fundamentales, decía: tenemos el derecho y el deber de tratar de imperialista y de canalla a todo socialdemócrata de una nación opresora que no realice tal propaganda a favor de la autodeterminación. Esto es una exigencia incondicional. Entonces esto nosotros lo asumimos de cuerpo entero. Y el otro punto es cómo nos lo planteamos en el caso de Cataluña. O sea, nosotros planteamos la unilateralidad. Ahora mismo pensamos que una reivindicación esencial es el referéndum unilateral, porque el propio gobierno catalán
se escuda en que si no le dejarán y demás, o sea, lo que tiene es cuando hay el 80% de la población que pide, está por el referéndum y por el derecho a decidir, lo que tiene que hacer es imponerlo unilateralmente. Es una exigencia democrática. Pero luego, al mismo tiempo, una cuestión que también, y con esto quería acabar, o sea, nosotros, por ejemplo, estamos defendiendo lo de la República Catalana, ¿verdad? La proclamación de una República Catalana independiente. Nosotros lo que lo estamos planteando es como base para una libre unión, o sea, no separamos una cosa de la otra. Pero verlo que esto lo hacemos, defendemos esto al mismo tiempo sin ser independentistas, en el sentido tradicional de la palabra. Nosotros no tenemos el objetivo de la independencia. Nuestro objetivo en realidad es el de la libre unión y es el de levantar la revolución, darle esa dimensión europea. Por eso, por ejemplo, nosotros en la polémica con los independentistas, o sea, para nosotros es una cuestión de principios defender el derecho a la autodeterminación. Esto en cualquier ocasión. El derecho soberano a la autodeterminación. Y al mismo tiempo, la reclamación de una salida, digamos, independentista, en ese marco de lucha por la libre unión, la planteamos en las circunstancias históricas que se exigen. Por ejemplo, en el año 74 o 76, 77, o sea, justo en la época, por ejemplo, final del franquismo, cuando estaba la lucha antifranquista en el máximo vigor, por ejemplo, en el 76, pongamos por caso, que todavía además no se sabía por dónde irían las cosas, no tenía ningún sentido, entendemos, desde el punto de vista marxista revolucionario, desde el punto de vista de la clase trabajadora, plantear la independencia. ¿Por qué? Porque era una lucha que se planteaba unificada y porque además era una reivindicación generalizada del derecho a la autodeterminación. Luego todo eso se truncó. Incluso hasta el propio PSOE entonces tenía en su programa el derecho a la autodeterminación. Ahora se les ha olvidado un poco, entre la CAL y tal, se les ha ido. Pero, bueno, entonces, ese un poco no sé si... Bueno, la idea es esta, o sea, os explico un poco, porque el libro de alguna manera es, como decía Ángel Luis, es un libro militante. Es un libro ilustrado también, Pero es un libro, o sea, digamos, quiere combinar las dos cosas. Queremos que sea lo más científico posible, que recoja la tradición, porque no inventamos la pólvora, lo que tratamos es de adaptar y aplicar ese método de trabajo, esa metodología de cómo hay que hacer el programa, que hay que defender, cómo plantear la lucha por las reivindicaciones democráticas y de clase trabajadora. Pero, digamos, o sea, hacerlo esa parte científica y al mismo tiempo esa parte más militante, que es lo que pensamos o que creemos que se fundamenta en esa tradición. Entonces esa es la combinación. Por eso lo que yo no sé, lo recomiendo un poco a los que estéis interesados en profundizar. Pues el libro os va a dar elementos de profundización y al mismo tiempo elementos polémicos por la actualidad, que es lo que un poco he querido centrarme yo. Y dicho lo cual, se acaba de momento.